continuar con Efesios capítulo 2 y yo los invito a abrir sus Biblias en Efesios. Para leer hasta el versículo 10 inclusive. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Inclinamos nuestras cabezas y oramos. Señor Jesús, permítenos, Señor, comprender esta palabra, que al comprenderla podamos, Señor, sentir nuestros corazones quebrantados, porque nada hemos hecho, nada podemos hacer para alcanzar tu salvación, sino simplemente oír tu voz, creer, y entonces tu gracia sea derramada en nuestro corazón. Danos, Señor, esa certeza, esa seguridad de que tu salvación es para nosotros eterna. Nadie podrá arrebatarnos de tu mano. Amén. Amén. El pasaje que vamos a leer nos trae a pensar en cuanto a qué parte tenemos nosotros en esta salvación. El apóstol Pablo, en el primer capítulo, como escuchamos ayer y la semana pasada, nos trae a nosotros a través de esta epístola a pensar en las bendiciones eternas de Dios, y también aquellos que la recibieron primero, los hermanos de Éfeso. Dice: la supereminente grandeza de Dios se nos ha revelado a nosotros. Dice en el versículo 3: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo por su puro afecto, por su pura voluntad, no porque haya habido algo en nosotros, sino porque Él se determinó bendecirnos con un propósito. Él nos hizo aceptos en el amado para que seamos nosotros los que en esa redención adquirida
nosotros glorifiquemos a Dios en todo momento en esta tierra y como propósito superior para alabanza de la gloria de su gracia en los siglos venideros. Cuando la Biblia habla de siglos venideros, nos está hablando de los siglos eternos, más allá del tiempo. Cuando habla del presente siglo, nos habla de la vida que hoy vivimos y que es el fin de los tiempos. No habrá otro tiempo después de esto. Para nosotros ya no estaremos en el tiempo, estaremos en la eternidad, cuando allí continuaremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y estando en la eternidad, seremos los que demos testimonio de la abundante riqueza de su gracia que Él tuvo para con nosotros. Cosas en las cuales, dice, anhelan mirar a los ángeles. Cosas que Dios privó a los ángeles de comprender y entender. Seremos nosotros quienes anunciaremos a aquellos ángeles en la eternidad las abundantes riquezas de su gracia. La gracia es abundante cuando nosotros comprendemos cuánto se nos ha perdonado. Si nuestro corazón y nuestra mente no logra comprender la abundancia de nuestro pecado, tampoco podremos comprender la abundancia de su gracia. Por eso Jesús les decía, al que más se le perdonó, más ama. ¿No es cierto? Así les dijo a los discípulos. Entonces, nosotros comprendiendo esto, que Dios tuvo ese propósito de llenarnos de riquezas, de revelarnos sus misterios, escondidos, dice, desde antes de la fundación del mundo. Quiso revelarnos a nosotros que seremos y somos su iglesia. Cuando Él nos trae así, nos trae para que compongamos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y el versículo 22 y 23 de Efesios, del primer capítulo, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, hablamos en términos universal. Cada creyente que ha creído en el Señor, cada uno de aquellos que han sido transformados por su gracia, componen el cuerpo de Cristo en este mundo. Y son, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si ustedes piensan en esto, no deben considerar que es poca cosa. El apóstol Pablo acá le está diciendo: ustedes son la imagen de aquel que todo lo llena en todo. Ustedes son la imagen de Cristo. Ahora, en nuestro lugar, en nuestra ciudad, la iglesia se compone por todos aquellos también redimidos, que ante los ojos de los hombres reflejan a Cristo. Cada uno de aquellos creyentes fieles que han sido transformados por la obra de Dios en sus vidas, que han sido rescatados del pecado, traídos a la vida espiritual con Cristo, que hoy en este momento seguramente están alabando a Dios. Cada uno de aquellos son la imagen de Dios, la imagen de Cristo para el mundo. Y quizás algunos de ustedes digan: bueno, pero hay muchos que dan mucho que desear. ¿Sí? Es cierto. Por eso los salvos
se destacan aún entre aquellos que son fieles religiosos, pero que no reflejan la imagen de Cristo. ¿Cómo los conoceremos? ¿Cómo sabremos quiénes son nuestros hermanos? En principio, aquellos a los que el amor de Dios les ha dado amor hacia sus hermanos. Amor, respeto. Y también en aquellos que al amar a sus hermanos son reflejo en el mundo de que el verdadero amor de Dios está en ellos. Por sus frutos los conoceréis. Si no hay fruto bueno, y su fruto es justamente el amor de Dios en ellos. De esto hablamos y recordábamos la palabra de Juan que decía que aquel que no ama a su hermano es homicida. Por lo tanto, nos toca a nosotros, cada uno de nosotros, considerar cómo es mi corazón hacia mi hermano, y así sabré también cómo está mi corazón hacia Dios. Así que conformamos el cuerpo de Cristo. Pero termina diciendo esto en el verso 23, que somos la imagen, la plenitud, dice, de aquel que todo lo llena en todo. Y comienza el capítulo 2 hablando y diciendo cómo Dios logró que esto sea así. Entonces, nos encontramos aquí en el capítulo 2 que Dios se determinó a actuar. La acción de Dios hacia nosotros. Él quiso darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Luego Pablo les dice que por el gran amor y por la misericordia de Dios, Él nos dio vida, dice nuevamente. Él fue motivado por su propia voluntad para darnos a nosotros, movido por su misericordia y por su amor hacia nosotros, darnos vida en Cristo Jesús. Pero esa acción de Dios, esa voluntad de Dios de querer, de hacer de nosotros sus representantes en la tierra, tiene un propósito en nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida porque tuvo misericordia y amor por nosotros, tuvo por nosotros un propósito eterno, determinado desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en el capítulo 1, para mostrar, dice, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. O sea que el propósito de Dios de rescatarnos del pecado, movido por su misericordia, tiene la razón de ser en nosotros, que seamos testigos y anunciemos su gracia a todos. La gracia que fue para con nosotros, y no solo en este tiempo, sino también en los siglos venideros. Porque Pablo quería que ellos comprendan que todo aquello que Dios les dio no fue por mérito de ellos, de los hermanos de Éfeso, tampoco fue por mérito nuestro, que hemos recibido las mismas bendiciones. Ahora dice que Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando nosotros pensamos en esta realidad, podemos recordar aquella ilustración que hacíamos sobre el corredor de la muerte. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados si no estamos en Cristo. El mundo sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Había visto una película donde un señor, el actor de la película, el principal, pagó él no quería vivir más, y entonces pagó a un asesino a sueldo una cita y le dijo: yo te voy a pagar, te doy tanto, ya está, es tuyo. Ahora quiero que vos, con tu experiencia, esperes el mejor momento, y donde yo ande distraído, donde vos consideres el mejor momento, me dispares en la cabeza desde lejos como un francotirador, y quiero terminar con mi vida. Hicieron el trato, y el francotirador o el matón a sueldo se retiró, y con su experiencia estaba esperando el momento donde hacer su encargo. Ahora aquel que pagó comenzó a caminar, y el solo pensamiento de que era un muerto en vida, que en cualquier momento su vida se terminaba por el accionar de aquel a quien él pagó para que lo mate, comenzó a trabajar en su conciencia, en su mente, y perdió la paz, y empezó a vivir fugitivo, y el trato era de que no había vuelta atrás. Entonces, donde él caminaba, el temor venía sobre él, porque podía ser que una bala le perfore la cabeza, y no hubo paz para él, y fue entonces un muerto en vida. Así los hombres son muertos en sus delitos y pecados. Solo están esperando la sentencia o la ejecución de su sentencia. Pablo dice aquí: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así vive el mundo. El mundo tiene un modo de vivir, una forma de pensar y de accionar. Pablo dice: así vivían ustedes, pero Él os dio vida cuando estaban así. Cuando no podían acudir a Dios de ninguna manera, porque estaban muertos, Él fue quien les dio vida. Y les llama a reflexionar, a pensar que antes se movían en una depravación total, muertos en delitos y pecados. Sus movimientos estaban movidos por el pecado, sus pensamientos eran arrastrados por el pecado, sus corazones
estaban contaminados de pecado. Y podemos decir que yo conozco a mucha gente que sin ser creyente es buena, tiene buena conducta, hace cosas buenas, pero detrás de todas sus cosas buenas siempre está afectada por el pecado. Simplemente hay que observarlo, hay que llegar a ver cuáles son sus motivaciones y encontramos que detrás de sus acciones siempre hay pecado que corrompe sus buenas acciones. Las formas más notables es cuando vemos a los políticos entregar caridad a las personas. La caridad está bien, pero la motivación es la mala. Quieren su voto. Otros llevan a los comedores, llevan alimentos, pero son movidos por su codicia a veces. Entregan la mitad de sus aportes y los otros negocian, y de eso están llenas las noticias, así que no pensemos que lo bueno que se hace está corrompido por su naturaleza pecaminosa. Estáis muertos en delitos y pecados, pero Pablo les decía que Él os dio vida. Y dice, nosotros también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. No podía ser de otra forma. Pero Pablo le dice en otro tiempo, le está hablando a los creyentes, dice, ustedes ahora no son así. Porque Él les dio vida. Primero Pablo los pone en situación, les hace recordar la vida pasada, se pone Él también en situación y les confirma que Él también tenía las mismas tendencias que tenían ellos, porque eran llevados conforme al príncipe de la potestad del aire, igual que los demás, no era distinto. Entonces vuelve a insistir con lo que estudiábamos en Romanos, que todos pecamos, pero Él nos dio vida. La acción de Dios de darnos vida no fue por nosotros, no fue por nuestra voluntad, fue por la voluntad de Dios de quererlo hacer así. Entonces, todos sin excepción estábamos en el corredor de la muerte. Todos teníamos un destino fijado al que Dios determinó truncar y decir, a estos yo les doy vida. Trayéndonos a la memoria que hubo un tiempo en que el hombre, allá en el huerto del Edén, teniendo comunión con Dios, por pecar, por desobedecer, perdió esa comunión, murió a la comunión con Dios, y ahora Él nuevamente viene a darnos vida en Cristo. En Adán morimos, en Cristo tenemos vida eterna. Ahora, ¿qué le movió al Señor? ¿Quién lo empujó al Señor a darnos vida? Pablo les dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí aparece la razón
de nuestra vida. Él, mostrando misericordia, nos provee de Jesucristo para que de esta manera nosotros alcancemos la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, dice. Él nos dio juntamente con Cristo, nos dio vida. Esa vida abundante que viene al alma que ha resucitado a Dios, ha vuelto a tener comunión con Dios. Todo esto Pablo les dice a los hermanos en Éfeso, para que ellos comprendan que aquello que dice en el primer capítulo, hablándoles de las riquezas de Dios, de los misterios revelados, es de pura gracia de Dios para el hombre. El hombre no tiene capacidad de salir de su condición. No tiene capacidad. Él está muerto. Pero Dios, así como le dio al barro vida, le da al hombre en toda su condición corrupta, le da vida en Cristo. Por gracia, dice, soy salvo. Por gracia, entiendan, es por gracia, les dice. Nada merecido, es un regalo de Dios. Les dio vida. Ahora dice aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Inmediatamente dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Nuevamente dice, en Cristo Jesús. Todo gira en torno a Él y a su obra para salvarnos. Y cualquiera que rechace esa obra, rechaza su salvación. Ofende a Dios y es digno del castigo eterno de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Este pasaje debe ser de los más leídos aquellos que hemos comprendido la gracia absoluta de Dios para con nosotros. La misericordia de Dios revelándose en Cristo. Ahora, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay una gracia, hay un regalo. Esa gracia, ese regalo de Dios, es Cristo, su obra, que nos permite ser salvos. Somos salvos por los méritos de Cristo. Eso es la gracia de Dios. Y debemos creerlo así. Ahora, esa gracia, a esa gracia se logra llegar a través de la fe. El medio, dice, para llegar a la gracia de Dios, a la salvación, es la fe. La fe no nos salva. El que nos salva es Cristo, pero el medio que nosotros tenemos es la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. La gracia es don de Dios. La fe también es don de Dios. El hombre puede desear creer, pero la fe que viene de Dios
la da Dios. Si nosotros vemos el capítulo 13 de Mateo, vamos a encontrar la parábola del sembrador. Y allí Jesús les habla de que salió el sembrador a sembrar y tiró la semilla, parte cayó junto al camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte en buena tierra. Y los discípulos se inquietaron y le preguntaron, tenían inquietud, y le preguntaron: Señor, ¿por qué les hablas en parábola? Y Jesús les dijo, cuando termina de decir la parábola, le dice a todos los que estaban escuchando: el que tiene oído para oír, oiga. Hay un mensaje que se da. Decimos el mensaje de salvación. Y solamente se puede creer si se lo escucha, si se lo oye. Y nosotros fuimos enviados a predicar ese mensaje. Para que aquellos que están muertos en delitos y pecados reciban de Dios su misericordia y su amor y sean salvos. Pero no todos creen. Es que nuestras palabras no tienen poder. Es que no lo sabemos explicar bien. Jesús quizás no lo supo explicar bien porque muchos fueron a perdición. Lo digo con ironía. ¿Por qué no todos creían a la palabra que Jesús les decía? Él le dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces se acercaron los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces él respondió y dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En Efesios dice que Él nos dio a conocer los misterios escondidos de Dios. Dice: mas a ellos no les fue dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? La palabra de Dios tiene poder. Pero oye aquel a quien Dios abre sus oídos. Podemos predicar a multitudes, pero no podemos abrir sus oídos. Es solo Dios quien cumple su propósito en ellos y ha de abrir sus oídos para que vengan a Él.
Esto es difícil de comprender, sí. Pero nadie se acercó a Dios y Dios no le tocó primero. Podemos decir que los que vienen a Cristo es porque creyeron, oyeron y creyeron. Pero tenemos que preguntarnos quién le dio la fe para poder creer. Efectivamente. Y de tal manera que no puede dejar de creer. Dice en Juan capítulo 6, verso 36. Dice así: más, os he dicho que aunque me habéis visto, no creeréis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido desde el cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede ir de propia voluntad a Dios. O ignorar, dice en Romanos capítulo 2, que su misericordia los lleva al arrepentimiento. Así que nosotros, de gracia, hallamos salvación. De gracia hallamos arrepentimiento. De gracia hallamos fe. No hay nada en nosotros que pueda obrar para nuestra salvación. Porque todo es absolutamente de gracia. Él nos dio vida por gracia. Su propia voluntad. Cuando nosotros comprendemos esto, más le amamos porque sabemos que nada bueno había en nosotros para que Él nos amase de tal manera que ponga a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, nosotros no podemos hacer otra cosa que agradecer a Dios y doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando obramos para Dios, lo hacemos con gozo, porque Él obra en nuestras vidas para que su voluntad perfecta sea en nosotros nuestro gozo perfecto. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Pero sigue diciendo Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Podemos decir porque que aquello que dice que la gracia es el don de Dios, y gracia y fe van juntas, no nos debe preocupar en qué situación. Lo que sí sabemos que la fe que debe haber en nosotros cuando nos acercamos a Dios tiene que ser aquella que proviene de Dios, y como dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra fe sea aquella que proviene de Dios, que nuestra fe sea aquella que tiene su origen y autoría en Dios. Porque nos va a pasar como la
si nuestra fe es aquella como la semilla que cayó entre espinos, que creyeron en la palabra, la tomaron, pero la ahogaron las espinas, los espinos, y no duró, porque las cosas del mundo, los afanes de esta vida los atrajeron. Esa fe que proviene del hombre, que hace decir, sí, esto es verdad, pero que luego no es suficiente para sustentarle la gracia de Dios. Pero la fe que proviene de Dios, la fe que Dios es el autor de ella, y está en nosotros porque Él quiso ponerla en nosotros, es la que nos provee el puente por el que nosotros vamos a pasar hacia la gracia que Él nos da. Es el medio. Porque Dios sabe que nuestra fe es débil, pero la fe de la cual es Él el autor no puede fallar a la hora de acercarnos a Dios. No fallará. Él es el autor y consumador de la fe. La fe que nos provee el medio para alcanzar la salvación deseada. Es Él quien abre nuestros oídos para que comprendamos su palabra. Para que no seamos como los otros que oyendo no oyen, sino que nosotros podamos comprender y oír su palabra. Y termina diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es por obras o es por gracia? Él quiso hacernos de nuevo. Él quiso darnos un nuevo nacimiento. Él quiso hacernos sus hijos, hijos obedientes. Y también quiso darnos, poner a nuestro alcance las obras que son agradables a sus ojos. Y que todo corazón que está unido al corazón de Dios va a comprender y va a realizar. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que Él de antemano nos salvó allá en la eternidad. Pero no solo eso, sino también propuso poner a nuestro alcance aquellas obras que nos identifican como cristianos ante el mundo. Que deja que el mundo vea a través de nuestras obras, aquellas que Él hizo de antemano, que somos sus hijos. Si el mundo no cree en Cristo, está muerto. Puede intentar hacer obras similares, parecidas, pero está muerto. Y si no viene a Él, su condenación permanece. Y cualquiera que no cree en la obra suficiente de Jesucristo para la salvación, es condenado. Ahora nosotros, si hemos creído, Él ya preparó las obras para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo vamos a andar en sus obras? Obedezca a su conciencia. Tenga un corazón dispuesto a orar a Dios. Un corazón que se deleita en meditar en su palabra y va a ser sensible a la voluntad de Dios para llevar adelante las obras que Dios puso ante usted. Debemos meditar en ello, considerando nuestra fe en el Señor.
le pregunté a Noli, charlando estos días, le digo, Noli, ¿cuánto cuesta un termo estándar? 20, 25 mil debe ser más o menos, capaz un poco más. No, y la miro así. Ah, me dice, el original, me decís vos. El original. Está como 200. ¿Tanto es? ¿Saben qué? Así debería más que así. Debería asombrarnos la fe de Cristo en nosotros. Es una fe cara. Pueden haber parecidas, pero la fe que proviene de Dios, el autor y consumador de la fe, es cara a nuestras vidas. Y es impagable. El termo podríamos pagarlo si nos proponemos. Pero la fe que proviene de Dios, aquel que es el autor y consumador de la fe, esa fe no tiene precio. Porque es el medio que nos acerca a la gracia de Dios, que es el puente que nos lleva a la gracia de Dios, que es Cristo, nuestro regalo, y en quien hallamos la salvación. Pensémonos y consideremos nuestro corazón para vivir y hacer las obras que Dios de antemano propuso que nosotros hagamos. Así que Dios quiso actuar en una acción de misericordia con nosotros, dándonos vida cuando estábamos muertos. Lo hizo por misericordia y por amor. Lo hizo con un propósito, que seamos nosotros los que testifiquemos en este siglo y en los siglos venideros de la abundante riqueza de su gracia, para que anduviésemos en las obras que Él de antemano preparó, para que le adoremos, no solo de palabra, sino también de hecho. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Que el Señor le bendiga.